estrellas vistió de claridad, y la expansión obra de sus manos hablado quiera. Paz de Cristo, hermanos, nuevamente los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que sus vidas estén colmadas de bendiciones, estén siendo tocadas por la gracia y el Espíritu Santo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy iniciamos, ¿verdad? Que cada jueves vamos a estar transmitiendo una reflexión, un pensamiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo les pido que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, nuestros oídos, estemos atentos para que el Espíritu Santo haga, ¿verdad?, de nosotros eso que busca hacer, eso que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Hoy estaremos hablando, ¿verdad?, algo sobre lo que pues se habla en estos días, ¿verdad? Yo diría que, hermanos, entre otras cosas, lo que está afectando esta pandemia, ¿verdad?, es algunas celebraciones religiosas, ¿verdad?, en el mundo religioso, como en cualquier otro ámbito también, ¿verdad?, en el mundo o en el ámbito religioso se está mirando afectado pues por esta situación que estamos viviendo. Miren, normalmente cada año en esta semana, ¿verdad?, o en este tiempo, esta semana es conocida como la Semana Santa o la Semana Mayor, donde pues se acostumbra a ver por todas partes una gran efervescencia religiosa, se acostumbra a ver muchas manifestaciones, muchas incluso escenificaciones de lo que fue el sacrificio de cruz, ¿verdad? Se dramatiza y hoy muchos están lamentando esto. Ellos, ¿verdad?, la gente o nosotros hemos también llamado la Semana Santa, pero hermano, yo quiero decirle algo, ¿verdad? Nosotros pues la palabra nos enseña que no podemos vivir solamente una semana, ¿verdad? Ya es cierto, se cancelaron algunas ceremonias rituales, pero la obra de Cristo sigue adelante. Si algunos rituales, ¿verdad?, en el mundo se están añorando, se están lamentando porque no se están llevando a cabo, yo creo que para el Hijo de Dios, para quien tiene entendimiento, esto no debe ser motivo de tristeza ni motivo de lamento, ¿no? Porque, hermanos, a nosotros los hijos de Dios, los que conocemos la palabra, los que conocemos al Señor, la palabra de Dios nos enseña a no depender de rituales, de no depender de ceremonias religiosas para poder tener una vida de comunión, una vida de plenitud, una vida, ¿verdad?, que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses, yo quiero leer Colosenses capítulo 2, versículo del 6
al 17, y quiero que lo leamos todos. Dice la palabra de Dios: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público, exhibiéndolos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Y así quise titular esta reflexión, hermanos: la realidad se halla en Cristo Jesús. Amén. Decía pues que a usted y a mí no nos debe afectar el hecho de que no podamos o no se pueda realizar en el mundo algunas fiestas o algunos rituales. No, porque, hermano, ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario hace ya más de 2000 años, hermano, es más que suficiente para que nuestra confianza no sea movida, para que sigamos creyendo y sigamos confiando, sigamos nosotros adelante en este caminar, sigamos buscando nosotros, hermanos, ser fieles a Cristo, adorarlo, ser hermanos, sus hijos, ¿verdad? Que no necesitamos nada exterior, sino estar confiando en que ese sacrificio es perfecto, en que ese sacrificio, hermano, es hasta el día de hoy sigue vigente, sigue haciendo su función, sigue, hermano, con ese poder de limpiar pecados, esa sangre que se derramó en esa cruz. Hermano, no necesitamos volver a verla, ¿verdad? Nosotros no necesitamos tener una escena o que alguien, un grupo de actores hagan algo para compungirnos en nuestros corazones o para la... No, hermano, al contrario, nosotros recordamos esa cruz como el triunfo más grande que podemos nosotros, del cual pues podemos nosotros ser parte, el triunfo de Dios que ahora nos invita a participar de ese triunfo maravilloso, porque allí en la cruz derrotó los poderes del enemigo, allí derrotó también el poder del pecado. Entonces, lejos de que nos cause una angustia, hermanos, o alguna preocupación o alguna decepción el que no se desarrolle esto, no, hermano, nosotros nos gozamos no en las réplicas de alguien más, sino en el sacrificio, en el único sacrificio verdadero, que es el de Cristo Jesús. Entonces, el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente. Hebreos capítulo 10, versículo 14, habla de una sola ofrenda y
y una ofrenda efectiva, que no se necesita más. No hay que buscar otra cosa para perdón de pecados. Es suficiente y más que suficiente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice que con esa sola ofrenda Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica, o a los santificados, dice otra versión. Amén. Cristo Jesús ha hecho perfectos en una sola ofrenda. No se necesita más. También dice el escritor a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y en esos muchos está usted, hermano, en esos muchos estoy yo. Y luchemos y busquemos y trabajemos para que en esos muchos también esté su familia completa, estén aquellos que converjan en nuestras vidas, para todos aquellos que en algún momento se crucen en nuestro camino. Vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a trabajar para eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice pues, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Es más que suficiente, hermano, y nosotros esperamos en Cristo, y esa salvación pues está segura para nosotros. Pablo predicaba, y su predicación siempre hacía énfasis en este sacrificio. Allá a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros, en el capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Podía, hermano, Pablo indagar algunas otras cosas, quizás le llamaba la atención algo, pero es lo que realmente le interesaba entre los corintios, o la iglesia de Corinto, era, ¿verdad?, que la presencia de Cristo estuviera ahí, y hermanos, que el sacrificio de Cristo pues estuviera siempre siendo tomado en cuenta, y aplicando ese sacrificio para la salvación, ¿verdad?, de los corintios. Primeros Corintios también ahí mismo en el capítulo 1, versículo 17, habla sobre esta predicación de Pablo. Amén. La palabra de la cruz era el ministerio principal del apóstol Pablo. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces Pablo, hermano, ponía por sobre algún otro servicio a Dios la predicación de la palabra del evangelio, la palabra poderosa de la cruz, es decir, hablar del sacrificio que Cristo Jesús hizo por la humanidad en la cruz del Calvario. Yo creo que, hermanos, no solamente Pablo, sino la Biblia, pues, desde un principio, ¿verdad? Desde, hermanos, si nos vamos antes del ministerio de Jesús, la Biblia se enfoca principalmente, ¿verdad? Apunta principalmente a la vida, al ministerio, y sobre todo a la muerte y a la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Hermanos, a nosotros la palabra nos enseña no a tomar semanas o días santos. No nos invita, hermano, no nos enseña que debemos nosotros apartar algún tiempo, ¿verdad? Y ponerle
título de tiempo santo, sino más bien, hermano, la palabra nos enseña a vivir una vida de santidad. Para el Hijo de Dios, hermano, no debe haber congoja, ¿verdad? Si no hay rituales, siempre y cuando tenga una vida santa. Quizás alguien que no tiene una vida, no se siente, ¿verdad?, completo, no tiene una vida plena y no se siente bien con el Señor, buscará algún ritual, buscará alguna cosa, diferentes fórmulas, pero hermano, la palabra me enseña que mi vida, ¿verdad?, lo que realmente agrada, lo que realmente me conecta con el Señor, es una vida de santidad, es una vida en obediencia a su palabra gloriosa. Amén. Usted y yo no debemos caer en esas estrategias, ¿verdad?, o en esas... hablaba de esa efervescencia religiosa que se vive en otras ocasiones y que hoy no lo están viviendo, y mucha gente se está lamentando. Usted puede platicar con alguien, preguntarle a alguien por estas festividades que cada año se hacen, una vez al año se hacen, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad?, por experiencia propia se lo digo, ¿verdad?, cuando lo platicamos, cuando le preguntamos a alguien, se lamentan por esto. Pero hermanos, nosotros, como ya lo dije, la Biblia nos enseña y hemos aprendido a vivir una vida santa, porque fuimos llamados por Dios para esto. Dios nos llamó a vivir una vida de santidad. Es una demanda de un Dios santo. Que usted y yo vivamos una vida de santidad es una demanda. No nos habla o no nos llama el Señor a basar nuestra vida o nuestra fe, nuestra confianza en Él a base de rituales. No, sino que cada minuto, que cada día, usted y yo busquemos agradar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Decía, ¿verdad?, es una demanda de un Dios santo. Eso ya lo había hecho el Señor, esa demanda se la hizo también al pueblo de Israel. Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8 dice: santifíquense pues y sean santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Yo, Jehová, su Dios, soy santo. Por eso ustedes tienen que santificarse. Y guarden mis estatutos y pónganlos por obra, dice. Yo, Jehová, que los santifico. Amén. Es decir, Dios nos llama y Dios nos santifica. Así lo dice la palabra. La pregunta es, en la palabra, ¿quién es el que santifica? Cristo es el que santifica. Nuestro Dios nos aparta, pues, porque eso es lo que significa santidad. Vivir dedicados, vivir apartados, ser exclusivos. Mi vida, amén, por decir mis cantos, mis alabanzas, mis fuerzas, mis capacidades, tengo que dedicárselas a la obra del Señor para honrar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Él, cuando me llama, Él me llama para que yo sea santo. Él me aparta para Él. Él nos aparta para Él. Él llamó a Israel para que fuera su pueblo santo. Amén. Por eso dice, yo, Jehová, que los santifico a ustedes. Amén. Pero una vez que, hermanos, Él nos santifica, ahora es nuestro deber, ahora nos corresponde a nosotros, a usted y a mí nos corresponde, hermano, guardarnos en santidad. Esa es la parte, pues, en cuanto a nuestra santidad, la parte que a nosotros nos corresponde, o nuestro deber es que siempre estemos guardándonos en santidad. Él ya nos hizo santos. Ahora la responsabilidad no es de Dios que nosotros nos quedemos en santidad. La responsabilidad es ahora de nosotros. La parte divina ya fue efectuada en nuestras vidas. Ahora, hermano, también hay parte humana. Es la parte que a usted y a mí nos corresponde. Decía ahorita, pues, es, hermano, el llamado, ¿verdad? Es
es la demanda de un Dios santo para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Mire, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 dice, sino como aquel que nos llamó es santo. Amén. Usted y yo fuimos llamados a la santidad, ¿verdad? por un Dios santo, por nuestro Dios que es santo. Él nos llamó, ¿verdad? Dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos. Mire qué interesante es esta frase. Sean ustedes santos en toda su manera de vivir, en toda su manera de vivir. Es decir, en todas las áreas de su vida, ustedes tienen que ser santos. Es decir, si usted funge como padre de familia, usted debe ser un hombre santo, apartado para Dios, un padre, ¿verdad?, que refleje santidad. Si usted es un profesionista, usted debe desempeñar su función, ¿verdad?, de profesionista de manera que le agrade al Todopoderoso, de manera que honre al Señor, que no ofenda nunca, ¿verdad?, con su vida. Todas las áreas, y si son todas las áreas, serán todos los días. No es una semana mayor, no es una semana santa, hermano, es una vida de santidad para la honra y la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y luego dice, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Es decir, haciendo referencia, ¿verdad?, a Levíticos, ahorita que leíamos Levíticos. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Ya lo había dicho, Pedro está diciendo de alguna manera, el Señor ya lo había dicho, ya estaba la demanda desde antes, pero no solamente para el judío, ahora para usted y para mí, los que fuimos llamados, porque dice, como aquel que nos llamó. Mire, entonces el Hijo de Dios vive una vida de santidad, vive una vida buscando, tratando siempre de agradar a Dios. Ese debe ser nuestro objetivo principal. Este es nuestro propósito principal en la vida. Agradar al que nos llamó, al que es santo. Cada uno de nuestros días. Sea cual sea la situación. Cómo se vayan dando las cosas. Ahorita por la gracia de Dios nadie nos impide adorar a nuestro Señor. Ahorita por la misericordia, amén, tenemos el respaldo de nuestro Señor siempre, hermano. Las autoridades no nos impiden glorificar a nuestro Dios. Quizás no estemos en el templo, pero nunca nos han pedido que neguemos nuestra fe. Debemos aprovecharlo, hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Le pido que aproveche este tiempo. Hoy podemos hacerlo de manera diferente, quizás sí, algo que no estamos acostumbrados. Pero hermano, demos gloria a Dios que tenemos la libertad. Simplemente ahorita estamos usando este recurso tecnológico para poder llegar a ustedes. Y sé que no solamente es un servidor, sino es el Espíritu, es la palabra de Dios también quien está tocando vidas ahorita en este momento. Qué glorioso es nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Tenemos una vida de santidad, entonces estamos nosotros. Si tenemos una vida de santidad, usted y yo estaremos predicando la palabra de la cruz. Amén. No estamos predicando o no estamos enseñando solamente una rutina tratando de agradar a Dios, o no estamos enseñando, no sé, un ritual para tratar de agradar a Dios. No. Nosotros si queremos agradar al Señor, si decimos que vivimos una vida de santidad, estaremos predicando la palabra de la cruz. Es decir, conociendo también la palabra de la cruz, aprendiendo. Amén. No podemos vivir, hermano, una vida de santidad si no conocemos las demandas de santidad. Usted y yo tenemos que conocer, pero también las tenemos que predicar.
Ya decía ahorita, santidad significa ser apartado para Dios. Fuimos llamados para predicar su palabra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos llamados. Para eso Dios nos apartó, para eso Dios nos santificó. Amén. Pero no solamente, hermanos, conocemos, no solamente, hermanos, predicamos la palabra de la cruz, no solamente tenemos una vida de santidad de esa manera, sino que, hermanos, más bien vivimos esa palabra de la cruz. No somos oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino hacedores de la palabra. Amén. Hermano, otros se pueden angustiar porque les quitaron el tiempo de llevar a cabo, ¿verdad? No pudieron hacer una escenografía, no pudieron llevar a cabo una dramatización. Pero usted y yo seguimos conectados, usted y yo seguimos adorando, usted y yo seguimos honrando, usted y yo seguimos, no una semana, no ciertos tiempos o ciertas festividades. Hermano, toda nuestra vida es de santidad. Toda nuestra vida es un regocijo. Nosotros nos regocijamos por tiempos. El Hijo de Dios se goza, se regocija de continuo delante de su gran Dios y Salvador Jesucristo. A su nombre es la gloria y la honra, la alabanza por siempre. Sigamos predicando la palabra de la cruz, pero sigamos viviéndola también. Yo les voy a invitar ahora que hagamos una oración en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a orar en el nombre del Señor, hermano, y vamos a darle gracias porque Él tuvo a bien darnos a conocer sus verdades eternas. No nos dejamos arrastrar por vanidades, no nos dejamos arrastrar por corrientes filosóficas y religiosas. Hermano, nosotros más bien estamos conectados, aleluya. Nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Tenemos conocimiento de Dios eterno. Hermano, nosotros no dependemos de esas festividades. Nosotros dependemos de nuestro Señor y nuestra vida está segura en Él. Oremos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Jesús, mi Dios Todopoderoso. Porque a ti te ha placido, Señor, que nosotros conozcamos, Señor, tu verdad, conozcamos tu palabra, Señor. Y nosotros no somos arrastrados por tradiciones. Nosotros no somos arrastrados o envueltos, Señor, por mentiras del enemigo, Señor. Nosotros no guiamos nuestra vida de acuerdo a algunos preceptos o ideas humanas, Señor Jesucristo, sino que, Padre mío, aleluya, tú has hecho que en nosotros esté el conocimiento. A tu pueblo, Señor Jesús, a ti te ha placido que tu pueblo sea iluminado con la verdad, Padre, y que no sea engañado, Señor, como aquellos que no te conocen, que no conocen tu palabra, Señor Jesucristo, y que apartan tiempos y entonces en base de emociones y a base de experiencias religiosas, Señor Jesucristo, quieren llevar su vida agradable delante de ti, pero pasando esos tiempos, dejando esas ceremonias, Señor Jesús, siguen su vida de pecado, su vida de idolatría, su vida de maldad, Señor, pero no así tu pueblo, Señor Jesucristo, aleluya, que siempre lucha, Señor, por tener una vida de santidad, por agradarte, Señor, y no solamente anunciamos, Señor Jesucristo, aleluya, en determinado tiempo o época, Señor Jesús,
o etapa del año, Señor, aleluya. No solamente en este tiempo anunciamos tu palabra, sino cada día estamos diciendo al mundo, estamos diciéndole a la gente, aleluya, que tú eres un Dios que salva y que sana, que viniste a dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, que tú amas tanto al mundo, aleluya, que derramaste tu sangre preciosa, Señor Jesús, para perdonar pecados, para redimir, Señor, para levantar vidas, Señor, para transformar, Señor Jesús, aleluya, al hombre, a la mujer, Señor Jesús, que vive en un mundo de maldad y de pecado, Señor Jesucristo. Tú los cambias, tú los transformas, Señor Jesús, y los haces santos, aleluya, los apartas para ti, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te pido por tu pueblo ahora, Señor, que siga adelante, que se siga guardando, que siga viviendo esa vida de santidad, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, que sigamos agradándote cada día, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén, Señor, amén. Gracias, hermano. Mi deseo es que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, sigamos adelante, siga gozándose con su familia, y el domingo, ¿verdad?, tenemos una cita con nuestro Señor a la 1 de la tarde, ¿verdad?, para celebrar juntos nuestro tiempo de culto, de adoración a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, bendigo sus vidas, bendigo la vida de sus familias también en el nombre de Jesucristo. Sé que el Señor, hermano, se está moviendo con ustedes, en ustedes, y también está tocando vidas a través de ustedes. Ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el poder de la palabra en cada uno de nosotros, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.